la clase pasada, los conceptos de cinemática. Ya sabíamos de esta ecuación fundamental, principio de conservación de masa a nivel diferencial, que indicaba que el cambio total de la densidad respecto al tiempo más la densidad por la divergencia de la velocidad debe ser igual a cero. Esa es la ecuación básica de continuidad a nivel diferencial. La velocidad lo teníamos como una componente en X, componente en Y y componente en Z. UI, BJ más omega K. Es una convención. Usar U para la componente en X de la velocidad, V para la componente en Y y omega para la componente en Z. También sabemos de que la densidad es un campo que depende de X, de Y, de Z, espacio y tiempo. Entonces su cambio total será el cambio temporal más la componente U de la velocidad por el cambio de la densidad respecto de X, más la componente V por el cambio de la velocidad respecto de Y, más la componente omega por el cambio de la densidad respecto de Z. Si estaríamos hablando de la temperatura también, aplicaríamos lo mismo. El cambio de temperatura respecto del tiempo total será el cambio local de la temperatura, más la velocidad por el cambio de temperatura respecto de X, más la componente en Y de la velocidad por el cambio de temperatura respecto a Y, más omega por el cambio de temperatura respecto de Z. Si estaría hablando de la presión también como campo, el cambio de presión respecto al tiempo total sería igual al cambio de presión respecto al tiempo, más la velocidad por el cambio de presión respecto de X, más la componente en Y por el cambio de presión respecto de Y, más la componente de velocidad, disculpen, la componente cambio de la presión respecto a Z. Entonces, de la densidad, temperatura y presión, ¿no? ¿A qué conclusión podemos llegar? De que en todas ellas, en todos los cambios de densidad, temperatura, presión en un fluido, intervienen, ¿no? Están siempre presentes las componentes de velocidad. Por eso es cuando se estudia los ríos, las mareas, la velocidad es importante, porque ello va a permitir qué cosa. Esto es el cambio local, esto es el cambio convectivo. Entonces, el cambio total de una propiedad será su cambio local más su cambio convectivo. Y es allí donde el cambio convectivo toma su importancia porque ¿quién aporta? ¿Quién ayuda al cambio convectivo? Las componentes de la velocidad. Por eso es importante estudiar en el mar las mareas. Cómo van las velocidades va a influir en el cambio. Por ejemplo, ahora mismo, a ver, estamos notando una temporada inestable, notamos vientos, ¿correcto? ¿No es cierto? Hay corrientes de viento. Esas corrientes de viento, U, B y omega, van a regular los cambios de qué? De temperatura. Sobre todo están vinculados con los cambios espaciales, ¿no? Entonces regulan las velocidades, me va a regular la densidad, me va a regular la temperatura, me va a regular la presión. Entonces, esta ecuación diferencial, que ya la conocen, en su forma desagregada, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? El cambio local de la densidad más el cambio convectivo de la densidad, más la en coordenadas, ojo, cartesianas, más la densidad o la divergencia de la velocidad. Entonces, específicamente estamos hablando de la densidad. Vemos que está vinculada la densidad, los cambios de densidad están vinculados ¿con quién? Así no quiera yo, con U, B y omega. Además, tenemos una componente que tiene que ver con la deformación, tiene que ver por eso la parte de compresibilidad. Du de X más dB de Y más de omega de Z. Este término es la divergencia. Y acá tenemos la ecuación diferencial de continuidad en forma extensa, en coordenadas cartesianas. Estoy repasando los temas porque están vinculados. Si me indicaran que el flujo es incompresible, entonces
estos 4 primeros términos son iguales a cero. Y solamente tendría que la densidad por la divergencia de la velocidad es igual a cero. Entonces, en cartesianas, du de x más dv de y más d omega de z igual a cero. Usted ya conoce. También hay que repasar en coordenadas cilíndricas, que cuando tengo un flujo incompresible, incompresible significa de que la deformación es tan pequeña que mantiene su volumen, porque la masa por su principio ya es constante. Entonces, incompresible, indeformable, densidad constante. Compresible, deformable, densidad variable. Y también tenemos las componentes de la ecuación de continuidad aplicada a un flujo incompresible en coordenadas cilíndricas. Indica 1 entre R, derivada de RB sub R respecto de R, más 1 sobre R, derivada de B sub teta respecto de teta, más derivada de B sub z respecto de z igual a 0. Porque la siguiente práctica, estos temas va a venir, entonces hay que practicar. En cartesiana ya la conocemos y también la tenemos la ecuación de continuidad para caso particular, flujo incompresible en coordenadas esféricas, que me indica 1 sobre r cuadrado, derivada de r cuadrado por b sub r, más 1 sobre r seno de teta, derivada de b sub teta seno de teta respecto de teta, más 1 entre r seno de teta, derivada de b sub phi respecto de phi. En coordenadas esféricas tenemos b sub r, velocidad radial, b sub teta, velocidad azimutal, y b sub phi, y está en el plano del ángulo phi, perpendicular al ángulo phi. Tiene b sub r, b sub teta y b sub phi. Acá tenemos un ejemplo básico que me están indicando, demuestre que la presión, el cambio total de la presión es igual a menos la divergencia de la velocidad. Vinculados, acá nuevamente se reitera lo que les he indicado, de que los cambios de presión por unidad de presión están vinculadas ¿con quién? Con los cambios de velocidad. Divergencia de la velocidad, esto en general, podría la divergencia tener en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, en coordenadas esféricas. Entonces está vinculado los cambios de presión. Para un gas ideal, esto por si acaso. ¿Ya? Tenemos P, la presión, por ser un gas ideal, está vinculado a la presión con la densidad, la constante de los gases y la temperatura. Si además me indican acá demuestre que para un flujo compresible, no es incompresible, compresible, isotérmico se cumple. Parece que error, compresible, descompresible. Tenemos la presión igual ρRT. Si la temperatura es constante, entonces esta es una constante, esta es otra constante, dos constantes, significa que la presión es función lineal de la densidad. Correcto, porque en este caso me están hablando de un flujo compresible isotérmico. ISO igual temperatura. Tenemos igual temperatura, entonces la presión es igual a una constante multiplicado por la densidad. De acá despejamos la densidad, es la presión sobre una constante, y lo reemplazamos en la ecuación general de continuidad, que recordemos, el cambio total de la densidad más la densidad por la divergencia de la velocidad igual a cero, pero la densidad acá es igual a la presión sobre la constante más presión sobre constante por divergencia de la velocidad. Factorizamos la constante, me va a quedar el cambio de presión respecto al tiempo más la presión por divergencia de la velocidad igual a cero. Y de acá obtenemos que el cambio de presión respecto al tiempo, antes hablábamos de la densidad, más la presión por la divergencia de la velocidad igual a cero. Pasamos al segundo miembro y despejamos. Y llegamos a la conclusión. En un flujo, ¿no? En un flujo isotérmico de un gas ideal, se cumple lo siguiente. Isotérmico se cumple que el cambio de presión
está vinculado con la divergencia de la velocidad. O sea, cómo cambia la velocidad en forma eh, espacial me define los cambios de presión, ¿no? Ahora mismo ustedes pueden verificar, ¿no? Quizás los cambios de presión no son muy significativos con respecto a los cambios de temperatura, con respecto a los cambios de densidad, pero la velocidad del fluido siempre está modelando. Así ustedes no quieran el fluido con su velocidad, modela los cambios de presión, los cambios de temperatura. Por eso es importante estudiar las mareas. ¿Y con qué se mide las mareas? Con sistemas, ¿no? Antes de contacto, ahora con sistemas con láser o sistemas Doppler, SODAR, LIDAR. Se mide, no es necesario la marea sumergir la hélice, ¿no? Se pone una distancia de 1 metro y podemos medir el movimiento de la marea. Por eso cuando ustedes vean que el mar está agitado, eso implica que eso va a generar los cambios en la temperatura, los cambios de la presión. Internamente en todo el agua existen muchos cambios, ¿no? Muchos cambios hasta en la concentración de sal que tienen. Nuevamente, eh, que les quede bien grabado que cómo cambian la velocidad espacialmente, define cómo cambia la presión en este caso particular de un cambio de presión total. Nuevamente reiteramos que los cambios de presión total están vinculados con los cambios locales, esta es la primera derivada, y los cambios convectivos. Siguiente ejemplo. Esto lo tienen en el aula virtual, sin embargo, les puedo enviar, tengan a la mano, tienen un delegado y les comparto y lo envío. Me está pidiendo, halle un flujo uniforme compresible, ahí acá se deforma, de una tubería de diámetro constante. Escriba la ecuación diferencial de continuidad simplificada para flujo estable. Estable significa que no varía las propiedades respecto al tiempo. Entonces, tenemos flujo uniforme, flujo estable, flujo compresible, flujo unidimensional. La velocidad es U por I más B por J más omega por K, pero en este caso particular, V es 0, omega es 0. Nos vamos a la ecuación de diferencial de continuidad. El cambio total de la densidad respecto al tiempo más la densidad por la divergencia de la velocidad igual a 0. Acá lo miramos en forma extendida. El cambio total de la densidad, el cambio local, el cambio convectivo, más la densidad por la divergencia de la velocidad. Pero en este caso particular tenemos flujo unidimensional, entonces la velocidad es igual a U por E. V0, omega 0. Entonces acá simplificamos. Y algo muy importante, me dicen flujo estable. Por ser estable no hay cambio local de la densidad, igual a 0. O sea, en estabilidad el cambio local es 0, pero puede haber cambio convectivo. Y de hecho hay acá el cambio convectivo, U de rho de X. Entonces la ecuación general de continuidad se simplifica a dos términos. U de rho de X más densidad por du de X igual a 0. Y pasamos al otro miembro, tenemos que U de rho de X es igual a menos densidad de U de X. En otras palabras, ¿qué podría sacar yo acá? Que 1 sobre la densidad, variación de densidad respecto de X, como varía espacialmente, es igual a 1 entre la velocidad por el cambio de velocidad respecto de X. Nuevamente, los cambios espaciales de la velocidad en una dirección X me definen los cambios de la densidad en esa dirección. Para el caso de un fluido que tiene que ser unidimensional, uniforme y estable. Y se puede notar que es compresible, ¿no? Porque si fuera incompresible, esto sería 0, ¿no? No habría cambio. Incompresible significa que la densidad no cambia, ni en forma local, ni en forma convectiva. Flujo compresible significa que estos 4 primeros términos son iguales a 0.
y nos queda la ecuación de continuidad simplificada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Están escuchando o estoy con el micro apagado? A ver, Mm, te estoy escuchando. ya, no, porque a veces el micro se apaga, a lo mejor estoy hablando. Ya. Tenemos un flujo plano. Hay dos componentes, U y V. Me indica que la componente en X es proporcional a la posición, U igual A por X. Quiere la componente en Y, U y la componente total. Sabiendo que cuando para cualquier X en Y igual a cero, debe ser cero. Entonces, acá nuevamente escribimos la ecuación de velocidad, U por I más V por J. Ese es el modelo de la velocidad, sus tres componentes. Como dice en flujo plano, V es igual U por I más V por J. En este caso específico, omega igual a cero. Nos vamos al, además dije flujo incompresible. Muy bien, remarcamos acá. La ecuación general de continuidad, recordamos el cambio de densidad respecto al tiempo, la densidad por la divergencia de la velocidad igual a cero. Por ser incomprensible, densidad constante. Si la densidad es constante, entonces este primer término igual a cero, sabemos que la divergencia de la velocidad debe ser igual a cero. Y por ser flujo plano, esta ecuación de la divergencia tiene solamente dos términos, du de x más de b de y igual a cero. Ahora viene, por dato, u era proporcional a x. U igual a x, entonces, derivada de u respecto de x, ¿cuánto es? A. A más d, el cambio de v respecto a y igual a cero. Y luego tenemos el cambio de b respecto a y igual a cero. Lo pasamos, lo integramos y encontramos que v es igual menos a y cero. Y aquí aplicamos la condición que me estaba indicando que la velocidad en y0 para cualquier x es igual a 0. Entonces, en y0 reemplazo para cualquier x igual a 0. Entonces, eso me está, esa condición espacial me están dando para poder obtener la constante. Entonces, si para cualquier y en y0 b es igual a 0, entonces la constante c tiene que ser igual a 0. Tenemos la componente V, esta está puesta en mayúscula, pero es la V. Normalmente la B mayúscula se usa para poder expresar las tres componentes. Este es V, este es V, ¿correcto? Acá tenemos un flujo compresible. La densidad significa que se deforma, la densidad es variable, la componente U es 200xy, la componente V 200x cuadrado más y cuadrado, no hay omega, la densidad es 2,3 en algún, dice calcule la rapidez con que está cambiando la densidad en el punto 2,1. Me están pidiendo el cambio de densidad respecto al tiempo en 2,1. Nuevamente nos vamos, flujo compresible, nos vamos a la ecuación de continuidad a nivel diferencial. El cambio de densidad respecto al tiempo más la densidad por la divergencia de velocidad igual a cero. Y de aquí que el cambio de densidad respecto al tiempo es igual a menos la divergencia de la velocidad. Vamos a ver la divergencia en cartesianas. ¿No? La divergencia es igual de u de x más de b de y más de omega de z. Pero, como me dicen flujo plano, entonces solamente de u de x más de b de y. Entonces, de u de x, hacemos la derivada, 200y. De b de y sería 400x. 200, disculpa, 200y más 400y, y 600y. Con lo que obtenemos la divergencia de la velocidad. Reemplazamos en esta ecuación
Tenemos que d rho de t es menos densidad por 600y. Y luego evaluamos en el punto, 600y. ¿En qué punto quería que evaluara? En x2, en y1, pero el cambio de densidad solamente depende de y, porque d rho de t es menos densidad por 600y. La densidad era 2.3 por 600 por 1 y obtenemos la densidad. ¿Cómo está cambiando la densidad? Sale negativo. Esto implica de que la densidad está disminuyendo en el tiempo a razón de 1380 kilogramos metro cúbico por segundo. Tenemos otro ejemplo. Dice, si en un flujo plano incompresible la componente U de la velocidad es constante, ¿qué podemos decir respecto a la componente V? Entonces, si me dicen flujo plano incompresible, me está indicando que la divergencia de la velocidad igual a cero. Du de x más d de y más d omega de z. Pero como es flujo plano, no hay la componente en y. No tenemos. Entonces, solamente du de x más db de y igual a cero. Si me dicen la componente nu es constante, constante significa no cambia ni en el espacio ni en el tiempo. Entonces, la derivada de u respecto a x es cero. Entonces, la derivada de b respecto a y debe ser cero. Entonces, podemos decir que b es constante respecto de y. Entonces, si u es constante, para que el flujo sea incompresible, también la componente v debe ser constante. Por eso, ¿qué podemos decir acerca de la velocidad? Si u es constante, v debe ser constante para que pueda satisfacer la ecuación de continuidad en flujo compresible, que indica que la divergencia de la velocidad sea igual a cero. Acá tenemos otro ejemplo. Está en coordenadas, bueno, no son polares, no hay la componente z, ¿no? Caso particular de las componentes cilíndricas me indican de que, en este caso, que la componente transversal de la velocidad está dado menos 10, 0.4 en TR cuadrado por coseno de teta. Me están pidiendo la componente radial para flujo plano incompresible. Además, me está dando el dato de que la componente radial de la velocidad cuando r es igual a 0.2. Para cualquier teta, la velocidad se hace nula, la componente radial. Entonces nos vamos a la ecuación de continuidad para flujo incompresible en coordenadas cilíndricas. Entonces vamos acá, recordamos, por acá está la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. 1 sobre r, acá está. 1 sobre r derivada de r b sub r más 1 entre r derivada de b sub teta respecto de teta más derivada de b sub z respecto de z. Pero, como estamos trabajando en flujo plano, esto es cero. Y prácticamente este 1 entre r se factoriza y se va a cumplir que derivada de r b sub r respecto de r más derivada de b sub teta respecto de teta debe ser igual a cero. Eso lo vamos a verificar. Acá, acá está, dice. Por ser flujo plano incompresible, 1 entre r derivada de rb sub r respecto de r, más 1 sobre r derivada de b sub teta respecto de teta. Estos dos términos son igual a 0, podemos factorizar 1 sobre r, tal como les había indicado. Y nos va a quedar que derivada de rb sub r más derivada de b sub teta respecto de teta igual a 0. O derivada de r respecto de r es igual menos db de teta. Pero justo me daban la componente transversal de la velocidad. Eso era dato. Entonces, simplemente, como es dato acá,
procedemos a derivarlo respecto de teta. Derivamos respecto de teta, sale constante. Deriva de coseno menos seno. Con este menos más, ya tengo dB de teta, reemplazamos en la ecuación 1. Y luego integramos respecto de R. Hacemos la integración para que R b su R, vamos a obtener, lo pasamos a dividir, ¿no? Realizando la integración, encontramos la ecuación para la componente radial de la velocidad, que es igual a 0.4 entre r cuadrado menos 10 más una función de teta más una constante todo sobre él. Pero hay una condición que nos dan. Tenemos una condición. Y cuando R es 0,2, para cualquier teta, la velocidad radial se anula, no hay componente radial. Entonces, cuando R es 0,2, la tengo B su R. Ya. Cuando R es 0.2, esto se debe anular. Reemplazamos 0.2 al cuadrado, va a salir 10. 0.4 entre 0.2 al cuadrado sale 10. Se anula esto de acá, esto debe ser 0. Entonces, f de teta más c igual a 0. Si f de teta más c igual a 0, entonces reemplazamos esta ecuación. Vamos a obtener que b sub r es igual a seno de teta sobre r cuadrado menos 10. Ya tenemos la componente radial. Y eso es lo que nos pedí. Con esto ya es la parte de cinemática. La parte de... Ahora, se pide muchas veces lo que es el rotacional a la velocidad para flujo irrotacional. También eso lo vamos a ver en clase. Y un poco vamos complementándole con la ecuación de cantidad de movimiento, que es la segunda aplicación de la ecuación de transporte de Reynolds. Cuando n, la propiedad extensiva es m por b, la propiedad intensiva es la velocidad. La tenemos. Acá está la ecuación de transporte de Reynolds, donde acá viene la propiedad intensiva. Si la propiedad, queremos el cambio, ¿de qué propiedad? La cantidad de movimiento, que es P. Entonces tenemos que obtener la suma de las cantidades de movimiento en el volumen de control. Pero acá, ¿qué viene? La propiedad intensiva. La propiedad intensiva o específica, que es la propiedad m por b dividido entre m, porque para obtener una propiedad extensiva, intensiva, disculpen, a partir de la extensiva, lo dividimos entre la masa. Entonces, si la propiedad extensiva es la cantidad de movimiento, su propiedad intensiva es la velocidad, porque P es m por b. Cuando m por b lo divido entre m, me sale la velocidad. Y acá, ¿qué es rho de b? Rho de b de m. Y de m por b es el diferencial de cantidad de movimiento de un elemento diferencial en el volumen de control. ¿Y qué hacemos luego? Sumamos. Y luego, ¿qué necesito? El cambio. Esto, en el siguiente término, n rho b punto de área, es el flujo de la propiedad en la superficie de control. Es el flujo de la cantidad de movimiento en la superficie de control. Y a la ecuación de Euler ya habíamos hablado, menos gradiente de presión más densidad por gravedad igual densidad por aceleración, ustedes ya la conocen. Las componentes cartesianas de la aceleración, ¿cómo se obtienen? A sub x de u de t igual. Para la aceleración interviene la velocidad con sus cambios respectivos respecto de x, respecto de y, respecto de z. A sub x, a sub y, a sub z en coordenadas cartesianas. Y si vemos acá en Euler, el gradiente de presión es densidad por gravedad menos la aceleración.
Si yo conozco la aceleración, ya se conoce gradiente de presión. Se reemplaza, ahí tiene la gradiente de presión en coordenadas cartesianas de P de X, de P de Y el gradiente es dP de X por Y más dP de Y, todo multiplicado por J, más dP de Z por K. Ahora, habíamos visto de que en las clases de que Euler despreciaba las fuerzas viscosas, ¿no? Entonces Navier-Stokes complementa las fuerzas viscosas. Entonces, de la ecuación de Navier-Stokes se puede obtener la ecuación simplificada de Euler, pero Navier-Stokes mejora, ¿no?, la ecuación de cantidad de movimiento y le suma el término viscoso, que es la viscosidad absoluta por el laplaciano de la velocidad. Laplaciano, la derivada segunda. Y podemos sacar acá en el eje X menos dP de X más densidad por G sub X más coeficiente de viscosidad, el laplaciano de la componente nu igual ρ a sub X. De la misma forma, la ecuación de Navier-Stokes en Y es menos dP de Y más ρ, más densidad por G sub Y, viscosidad por la laplaciano de la velocidad v, densidad por A. En el eje Z también obtenemos eso de manera similar. ¿Por qué ustedes observan G sub X, G sub Y, G sub Z? En muchos casos, el G sub X es 0, el G sub Y es 0 y el G sub Z es igual a menos G, porque muchas veces es por lo general el eje de la gravedad lo localizamos en sentido contrario al eje Z, que es hacia arriba. Pero existen algunos problemas por cuando uno trabaja en plano inclinado, por ejemplo, donde tengo una componente de la gravedad en X, una componente de la gravedad en Y, o una componente de la gravedad en X y otra en Z, otra en Y, otra en Z, ¿no? Las combinaciones se pueden obtener. Pero lo que debo tomar en cuenta de que los cambios de velocidad, el laplaciano de la velocidad me define los cambios de la presión. También tenemos la ecuación de momentum en coordenadas cilíndricas. Obtener los gradientes de presión en coordenadas cilíndricas. Y el laplaciano también en coordenadas cilíndricas. Bien. Vamos a pasar este ejemplo que ya lo hemos visto. Ya. Acá tenemos un ejemplo muy importante donde vamos a estudiar el flujo laminar permanente entre dos placas paralelas. Me dicen que la placa inferior está fija, la superior en movimiento con una velocidad constante U0, siendo el flujo incompresible y viscosidad constante. Cuando me hablan de la viscosidad y no me dice qué es cero, entonces interviene la fuerza viscosa. Entonces, en el fluido, fuerza gravitatoria, fuerza de presión, y le tengo que adicionar la fuerza viscosa. Igual eso a la densidad por la aceleración. Hacemos uso de la ecuación de cantidad de movimiento para el fluido. Me pide, en este caso específico, trazar el diagrama de esfuerzo cortante y el de velocidad. También solicitan evaluar el caudal y la caída de presión en función de la velocidad media. Acá tenemos el esquema, los ejes X e Y, la gravedad estaría en menos Y, el flujo es laminar, el flujo es permanente o estable, es unidimensional, es incompresible y de viscosidad constante. Aplicamos la ecuación de Navier-Stokes menos gradiente de presión, más densidad por gravedad, más viscosidad, pues el laplaciano de la velocidad igual a densidad por la aceleración. Pero la aceleración es su cambio local de T más el cambio convectivo de la velocidad, que es B punto
pero ahora habla punto B, todo por B. ¿No? Es la forma simplificada vectorial. Trabajamos en el eje X porque es flujo unidimensional. Acá menos dp de X. No hay componente de gravedad en X. Un momento, por favor. Por favor, me da un minuto de tiempo o ya un par de minutos y continuamos. Un flujo viscoso unidimensional. ¿Cuáles son las herramientas para solucionar? La ecuación de Navier-Stokes, que me indica de que en el fluido, me pregunto, ¿qué siempre va a haber? La fuerza gravitatoria, la fuerza de presión, la movilidad y la fuerza viscosa. Es lo que siempre debo tener presente. Veo un fluido por ahí, debes preocuparte la parte gravitatoria, la parte de presión y la fuerza viscosa. Y todo eso, cuando no se anula, es igual a la densidad por la aceleración. Entonces, esta ecuación vectorial que ustedes están viendo en la pantalla tiene componentes en X, en Y y en Z. Entonces, acá vemos la componente en X, menos dp de X. No hay componente de gravedad en X. Acá viene el coeficiente de viscosidad y el laplaciano en el plano X, derivada segunda de U respecto de X, derivada segunda de la componente U respecto a Y, más derivada segunda de la componente U respecto de Z. La aceleración tiene su componente en X, que es local o temporal, y es cero, lo estamos poniendo densidad de U de T, y luego más densidad U de U de X, más densidad más V de U de Y, más omega de U de Z. Un flujo, cuando le dicen completamente desarrollado, es cuando es permanente o estable y no hay cambios convectivos de la aceleración. Flujo desarrollado, un flujo en equilibrio. O sea, la fuerza inercial es igual a cero. Entonces, acá notamos que este es un caso particular de flujo desarrollado.
Nuestras condiciones, laminar, permanente, unidimensional, incompresible, de viscosidad constante, han desarrollado. No hay aceleración. Si no hay aceleración, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una parte de la presión se compensa con el esfuerzo cortante viscoso. Acá me va a salir dos términos, menos dp de x más mu derivada segunda de u respecto de y. Acá lo vemos. Y de acá nos ordenamos y nos va a salir el modelo de que derivada segunda de u respecto de y es igual a 1 sobre u de p de x. Ahora, para este modelo vamos a considerar que la caída de presión, porque ya u es constante, que la caída de presión es constante. Si no fuera así, me tendrían que dar la caída de presión, amigos. Vamos a suponer que es una constante, hacemos una integración de la derivada segunda de u respecto a y, tendríamos la primera derivada y hacemos otra integración, tendríamos el modelo de la velocidad como una constante por sobre 2 por y cuadrado más e sub 1 por y más e sub 2. Vean, a partir de las condiciones que me dan, aplicando condiciones laminar, permanente, unidimensional, incompresible, viscosidad constante, aplico la ecuación de cantidad de movimiento en coordenadas cartesianas, simplificamos la ecuación en el eje X y encontramos que se equilibra la presión con la fuerza viscosa, no hay aceleración, el término a la derecha es cero, flujo completamente desarrollado. Y obtenemos que du de y es igual de 1 sobre u de p de x por y más es 1. Haciendo la integración, obtenemos el modelo para la velocidad. Luego, ¿para qué me dan el modelo? Las condiciones de frontera. Vemos claramente cuando y igual a 0, la velocidad es 0. Y cuando y es igual a la altura h, la velocidad es igual a u0. Esas son las condiciones de frontera que vamos a aplicarlo a esta ecuación para determinar los valores de las constantes C sub 1 y C sub 2. Primera condición, en Y0, U0, 0, 0, 0, C sub 2, 0. Y la segunda condición, ya teniendo C sub 2, 0, cuando Y igual a H, U es igual a U0. Y obtenemos el modelo. ¿Para qué necesitamos el modelo? Para poder obtener, acá faltaba la segunda condición, y obtenemos la constante C sub 1. Ya tenemos el modelo de la ecuación de segundo grado. El primer término por y cuadrado y el segundo término por y. Lo ordenamos y lo tenemos de esta manera ordenado la ecuación. Y aplicamos la ecuación de, pero ¿a qué es igual dp de x? Es igual a menos delta de p entre d. Podemos hacer la aproximación, me está indicando cómo cambia la presión en x. Entonces sería menos. ¿Por qué menos? Porque delta es presión final menos presión inicial. Tiene que tener signo negativo. Menos delta de P entre el. Y se puede hacer la aproximación porque nos van a dar, en 1 metro hay una caída de presión de tanto. Entonces, esto es para tener este término. Ya lo tenemos. Y puedo obtener a qué distancia. Sabemos que la componente de velocidad varía con Y. Podemos determinar a qué distancia tenemos la velocidad máxima. Derivamos u respecto a y y lo igualamos a 0 y obtenemos que a una distancia y igual a la mitad de la placa más un pequeño tramo que depende de la viscosidad, depende de la velocidad de la placa móvil,
de la longitud donde ocurre la caída de presión delta de P entre la separación me define la distancia. El esfuerzo cortante, aplicamos la ecuación para fluidos newtonianos. El agua es newtoniano, Q, dV de I. Y tenemos el esfuerzo cortante U dU de Y, derivamos y podemos determinar el esfuerzo cortante en Y igual a 0 y en Y igual a H. Tenemos nuevamente, disculpen el ruido, el mu de U de H. Ya tengo la ecuación de velocidad acá, de lo derivo respecto de Y, y tengo el esfuerzo cortante. Y puedo tener el esfuerzo cortante en Y a 0 y en Y igual a H. El caudal, es importante el caudal. Es la integral de U de Y considerando un ancho unitario. El diferencial de área sería dy por el ancho del canal. Hacemos la integración, obtenemos el caudal. La velocidad media. La velocidad media por la separación por el ancho unitario es igual al caudal. Y obtenemos la velocidad media. Bien. Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, ya la siguiente semana continuaríamos con la clase. Voy a dejar de compartir, voy a volver a llamar nuevamente la asistencia. Le mucho.